Dios le bendiga, mis amados hermanos en Cristo y amigos, en esta preciosa noche que hizo el Señor para que nosotros le adoremos, para que exaltemos su precioso y grandioso nombre. Gracias, Señor, porque nos permite una vez más venir a cumplir con la gran comisión de predicar tu palabra. Queremos, antes de empezar, aclarar que esto no lo hacemos buscando pauta ni reconocimiento, no lo hacemos buscando que se abran puertas, no lo hacemos por dinero, no lo hacemos por querer ser reconocido por los hombres, lo hacemos siendo dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros aquí reconocemos que la gloria es de Dios, solo Él la merece porque la gloria es de Él y Él no la comparte con nadie. Nosotros hacemos esto y utilizamos esta herramienta para traer la palabra de Dios tal y como está escrita y con la poderosa revelación de su Espíritu Santo. No lo hacemos por querer ser grande, porque es necesario que menguemos para que Jesucristo crezca. Nosotros no hacemos esto para obtener ningún tipo de beneficio, ni estamos buscando ningún tipo de beneficio, sino que el nombre de Dios sea exaltado, sea glorificado, y que las vidas, a través del poder de la palabra y el Espíritu Santo, sean salvas por su palabra. Respondemos al nombre de Octavio Cruz, siervo inútil del Señor, porque eso somos en manos del Señor. No somos merecedores aún de mencionar su nombre, pero por su gracia y misericordia Él nos lo permite hacer. Nos congregamos en la iglesia Ministerio Palabra de Vida Eterna, la cual está ubicada en la avenida 27 de febrero, esquina calle del Rincón, Plaza Noelsa, en Bellavista, Distrito Nacional, en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Y nuestros pastores son Antonio Vergés y Josefina Abreu de Vergés. Allí perseveramos para la gloria y honra del Señor Jesucristo. En esta noche vamos a extraer un poderoso mensaje de la palabra del Señor. Pero antes de entrar en el mensaje, vamos a adorar y alabar el nombre de Jesucristo, porque solo Él es digno de ser alabado, de ser exaltado, de que adoremos su precioso nombre, porque su palabra dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice su palabra en el Salmo 22, capítulo 5, que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, y por eso nosotros alabamos y nos gozamos en aquel que murió y resucitó por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. A ese es que nosotros alabamos y adoramos, porque Él es el único merecedor de toda alabanza, de toda adoración, de toda gloria. En esta noche, antes de empezar el mensaje, como le dije, vamos a estar adorando al Señor con una preciosa alabanza, esperando que sea de edificación para tu vida, que esta palabra de esta alabanza sea entrándote a ti, amigo, hermano, que escucha, que mire este mensaje, que pueda tocar tu alma, que pueda tocar tu espíritu, porque para eso es la alabanza del Señor. Vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gloria a ti, Señor. Santo y alabado es tu nombre, Dios. Bendecimos tu nombre, Dios de poder. Dios bendiga la vida que se están conectando. Dios bendiga al pastor Simón, que está conectado por ahí, a Carolyn Tejeda. Dios bendiga su vida, su casa, su ministerio. Dios lo bendiga sobremanera en esta noche y todos los días de sus vidas, hasta la venida de nuestro amado Jesucristo. Porque no hay nadie como Él, nada igual a su gloria. Oh, santo es tu nombre, Dios. Aleluya. Santo eres tú, Señor. Oh, gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevó mi alma, el
Santo eres tú, Jesús. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Oh, gloria a Dios, aleluya. Alabamos tu nombre, Jesús. Mi alma te adora, Padre, Rey eterno. Oh, gloria a tu nombre, Rey. ¿Quién como Él? Gloria a Dios. Nada igual a su gloria y su poder. Grande es su amor. Su majestad me Gloria a tu nombre, Señor. me cautiva su voz. Santo eres tú, oh Rey. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo mi alma En adoración. Oh, recibe la gloria, Dios. Tu gloria llena el universo, Padre. Bendito sea tu nombre para siempre, oh Dios. Glorificamos tu nombre. Gracias, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Gracias, Señor. Aleluya. Vuelve a empezar. Todo vuelve a empezar. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Vuelve a empezar. Bendecimos tu nombre, Dios de poder. Santo eres tú y digno de toda gloria, Señor. ¿Quién como tú, Padre? Como Él. Nada igual a tu gloria. La gloria es tuya, Dios. ¿Quién como Mi alma te adora, Señor. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Gloria a Dios. Nada se compara. Dios te bendiga, mamá Marta. Dios bendiga a Juan Emanuel. Dios bendiga a Luigi Santos que se conectan. Dios bendiga sus hogares, su familia, sus corazones. En esta hora, en el nombre de Jesús. Recibe la gloria, Dios. Santo eres tú, Señor. Y su mirada es como estruendo que Mi alma te alaba, Dios. su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Gloria a Dios. Vuelve a empezar. Todo vuelve a empezar. Gracias, Señor, por tu poder, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Santo eres tú. Bendito sea tu nombre para siempre, oh Dios. Recibe la gloria, Dios del cielo. Santo es tu nombre, oh Dios. Como le decía a mis hermanos, en esta noche vamos a estar predicando un tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón, esperando que sea de bendición para sus vidas, especialmente para el pueblo de Dios. Es un mensaje que yo le he categorizado de estos mensajes que son rascallagas. Mis hermanos, un mensaje poderoso para la gloria de Dios.
¿Por qué le digo que es un mensaje racallaga? Porque cuando nosotros tenemos una llaga, tenemos que acudir al médico para que nos las cure. Y nuestro médico por excelencia es Jesucristo. Y Él en esta hora nos curará y nos pasará su venda a través del poder de su palabra. En el nombre poderoso de Jesús, en esta noche vamos a estar predicando la poderosa palabra de Dios. Si tú tienes una Biblia a tu lado o cerca ahí en tu casa, la puedes buscar para que leamos juntos la poderosa palabra de Dios y podamos poner esta palabra por obra en nuestras vidas, porque el primero que el Señor le habló con esta palabra fue a mí. Yo espero que como yo la recibí, tu amigo y hermano que me mira, que me escucha, la reciba con amor, con mansedumbre, en el nombre de Jesús. Estaremos leyendo la poderosa palabra en el libro de Juan, capítulo 6, y vamos a considerar los versículos del 60 al 71. Repito, vamos a estar contemplando y leyendo en el libro de Juan, capítulo 6, y vamos a considerar los versículos del 60 al 71. Y la palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Y dice como subtítulo: palabras de vida eterna. Y dice: al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y le dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he cogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, en esta hora, Padre, yo vengo delante de ti, Padre, a predicar tu palabra. Padre, permíteme predicarla tal y cual tú me la diste, Señor. Padre, que seas tú añadiéndolo en esta noche lo que han de ser salvos, Padre. Sé tú sanando, libertando, restaurando por el poder y la unción de tu palabra, Señor. Porque tu palabra es medicina a nuestro cuerpo y refrigerio a nuestros huesos, Señor. Padre, no a nosotros, sino a ti sea la gloria. Porque la gloria es tuya, Padre, y tú no la compartes con nadie. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, si en esta noche todo el que escuche y vea este mensaje escucha tu voz, que no se endurezca su corazón, Padre, sino que seas tú, Señor, hablándole, Padre, que seas tú, Señor, confrontándonos, Señor, cada día, Padre, por el poder de tu palabra, Señor. Sé tú, Señor, redarguyendo y trayendo convicción de pecado, Padre, a nuestras vidas, por el poder de tu poderosa palabra, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, te pedimos estas cosas creyendo que tú lo harás, Padre, porque tu palabra no retorna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú las envías, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro y al que esperamos. Y esta noche estaremos predicando bajo el tema: la palabra es espíritu y es vida. Repito, estaremos predicando bajo el tema: la palabra es espíritu y es vida. Podemos ver que la palabra de Dios causó en este pasaje que los discípulos dijeran que la palabra era dura. ¿Quién podrá oírla? Mis hermanos, porque muchos hoy día nos encontramos diciendo
igual que los discípulos, que la palabra de Dios es dura. Pero la palabra de Dios no es dura, porque la palabra de Dios es un espejo. La palabra de Dios es una espada. Como dice en Hebreos 4:12, es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra nos confronta, es porque a través del Espíritu Santo y la palabra el Señor nos está hablando. Vamos a dar una pequeña definición de lo que significa la palabra. Y en el diccionario de la Real Lengua Española, palabra significa modo de expresarse de una persona. Y podemos ver que es el modo, la palabra de Dios es el modo de Dios hablarnos a nosotros. A través de su palabra Él nos habla, nos ministra, nos liberta, nos limpia de todo pecado, nos perdona. Su palabra es restauradora, su palabra vivifica al caído, levanta al que está en el suelo. También la palabra en el idioma hebreo significa dabar, que traducido es idea, dicho o declaración. Este significado del idioma hebreo, idea, dicho o declaración, porque la palabra de Dios es una declaración que el Señor dio mediante la revelación de su Espíritu Santo a los hombres que Él inspiró para que la escribieran. Es una declaración para nosotros, lo que hemos decidido creer en el Señor Jesucristo. Podemos ver que dice la palabra que Cristo supo que los discípulos se estaban ofendiendo a causa de la palabra. Los discípulos dijeron que era una palabra dura, porque Cristo predicaba y no pasaba paño tibio. Cristo hablaba seguro de la autoridad y el poder que tenía. Podemos ver hoy día que nosotros, los cristianos y aún los no creyentes, decimos que la palabra es dura. Ya cuando el Señor utiliza a un pastor, a un evangelista, a un ministro, que el Señor utiliza para traer una palabra, nosotros muchas veces cavilamos y decimos que la palabra es dura, porque la palabra no se está confrontando, porque la palabra no confronta. La palabra de Dios es viva y eficaz, es vida, porque el Espíritu es quien la entra en nuestra mente, en nuestros corazones, y saca de nosotros todo aquello que no le agrada a Dios. La palabra es fuerte, pero es para que nosotros reconozcamos a través del poder de la palabra que nosotros estamos caminando mal delante de Dios. Y desde el principio de la humanidad, de la creación del hombre, cuando Dios creó a Adán y a Eva, el hombre desobedeció en aquel huerto del Edén la palabra de Dios, porque Dios le dijo claro a Adán y a Eva que no comieran del árbol que estaba en medio del huerto, el árbol de la vida. Pero el hombre desobedeció y tomó de aquel huerto, de aquel fruto prohibido, y por esto fue destituido de aquel huerto y de la gloria de Dios. Porque la palabra dice que por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre el pecado salió, y este hombre es Jesucristo. Podemos ver que la palabra de Dios, nosotros los hombres la hemos tenido en poco desde nuestra creación. Hemos usado la palabra a nuestra conveniencia, no la usamos como Dios quiere que la usemos, no nos dejamos dirigir por ella. Por eso habemos tanta gente en el mundo corrompida. Aún dentro del pueblo de Dios hay gente corrompida porque no aman la palabra de Dios, porque no se sujetan a la palabra de Dios, porque no viven la palabra de Dios, no la viven, la palabra del Señor. Y la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es, como le decía, es refrigerio a nuestro hueso y medicina a nuestro cuerpo. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Esta palabra es la que nos dice si estamos bien o estamos mal, si estamos haciendo la cosa bien o estamos haciendo la cosa mal. Ella es la que nos los dice a nosotros. Ella es la que nos redarguye a través del Espíritu Santo
porque la palabra no retorna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual Dios la envía. Y nosotros hemos sido desde el principio desobedientes a ella, a la palabra de Dios. Aún cristianos tenemos hoy día que no aman la palabra de Dios, que adoran a Dios, cargan Biblia, pero no aman a Dios, no aman su palabra, porque no la obedecen, porque andan en deleite, andan viendo cosas que a Dios no le agradan, andan en la concupiscencia de su cuerpo, andan como Dios quiere, no andan como Dios quiere que andemos. Muchos de nosotros dentro del pueblo de Dios, y una tristeza. Por eso el Señor le habló al profeta Jeremías en una ocasión, porque veía que el pueblo estaba desenfrenado, porque el pueblo hacía todo cuanto no era agradable ante la presencia del Señor. Podemos ver, como dice la palabra en el libro de Jeremías capítulo 6 versículo 10, y dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí la palabra de Dios le es cosa vergonzosa, no la aman. Mis hermanos, es claro, el Señor en estos días, en nuestro tiempo, hoy día, continúa esto latente en nuestras vidas. Nosotros no queremos escuchar la corrección de Dios. Decimos: no, esta palabra es fuerte, esta palabra, este pastor, este evangelista, este ministro, o al que el Señor decida utilizar, lo cavilan diciendo: esta palabra es muy fuerte, este no tiene amor. Pero nosotros no podemos tener más amor que el que tiene Jesucristo por nosotros, porque sin nosotros merecerlo, Él se entregó por nosotros en aquella cruz para salvarnos del pecado y de una condenación eterna. Pero nosotros hoy día nos encontramos como así le habló el Señor al profeta Jeremías, que a quién Él iba a amonestar, que a quién iba a oír, porque nuestros oídos son incircuncisos, nuestros oídos los cerramos a la verdadera palabra de Dios. Pero queremos hoy día escuchar lo que nosotros queremos oír, no lo que debemos oír. Y lo que nosotros debemos oír es la poderosa palabra de Dios, tal y cual como está escrita. Aún los discípulos que caminaban con Jesús, como leímos en Juan 6 del 60 al 71, aún los discípulos dijeron que la palabra era dura, cavilaban entre sí. Dice la palabra que muchos de ellos dejaron de seguir a Jesús por consecuencia de que la palabra era fuerte, porque la palabra lo confrontaba, aún estando ellos con el maestro, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La palabra lo confrontaba y ellos dejaron de seguir al maestro, se fueron, lo dejaron. Solamente permanecieron los 12 discípulos, y aún Pedro dijo y habló por todo, porque el Señor le dijo: a ustedes también les dura, ustedes también se pueden ir, porque el Señor no se casa con nadie. El Señor no va a cambiar la palabra porque a una persona no le guste. El Señor no va a cambiar su palabra ni se va a mover porque a una persona o un grupo de personas no le guste lo que se predique, no le guste lo que se esté hablando, porque la palabra nos confronta. El Señor no se mueve, dice su palabra que Él es inconmovible, dice su palabra que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre en esta hora. Oh, mi alma te alaba, Rey. Podemos ver que el Señor le decía al profeta Jeremías que la palabra le era vergonzosa al pueblo, igual que a nosotros hoy día. Nosotros nos avergonzamos de la palabra, no la amamos. Y eso es una tristeza, porque decimos que amamos a Dios, pero no amamos su palabra. Somos unos hipócritas. Actuamos hipócritamente porque no amamos la palabra de Dios, que es la palabra que nos restaura, la que nos da vida, para que podamos en el arrebatamiento de la iglesia poder subir al cielo con el amado, con el deseado de las naciones, con Jesucristo. Podemos ver que hoy día muchos cristianos que sienten a Dios en la alabanza, ya sea porque la batería está sonando muy duro, ya sea porque la guitarra suena muy duro, ya sea porque el piano suena muy duro o los panderos, y sienten a Dios de una manera terrible, ya sea por los decibeles o el alto nivel del volumen del equipo por el cual esté sonando la alabanza.
y tú lo ves que sienten a Dios de una manera terrible, brincan, saltan, danzan. Pero cuando llega el momento de la palabra de Dios, se le va el gozo. Se le va el gozo porque no están en el espíritu, están en la misma carne. Es una tristeza que estemos así hoy día, que nosotros como cristianos estemos de esta forma. Es indignante que no amemos la palabra de Dios. Empezamos a murmurar, a claudicar, a pensar. Eso fue que al pastor se lo dijeron, eso fue para mí. Porque no entienden que Dios, hablando a través de este hombre, ya sea el pastor, el ministro, ya sea el evangelista, a quien el Señor use para traer su palabra. Porque la palabra nos es vergonzosa, no la amamos. No la amamos porque la palabra dice que el que desecha la corrección es un necio. Por eso el Señor le decía a los escribas, a los fariseos, que eran unos necios. La palabra necio significa que desecha la sabiduría de Dios. El que desecha la sabiduría de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios, es un necio. Todo el que lo desecha. Podemos ver que el Señor también le habló al profeta Oseas. En el libro de Oseas, capítulo 8, versículo 12, dice: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Cuál es la grandeza de la ley? La palabra de Dios. Esa fue la grandeza. Dice el Señor: les escribí la grandeza de mi ley y fueron tenidas, la tuvieron como cosa extraña. Porque esta palabra, como dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, corta por ambos lados. Y lamentablemente nosotros no la escuchamos. Solamente queremos escuchar que Dios nos va a bendecir, que Dios esto, que Dios nos va a prosperar. Pero no queremos oír que si no nos arrepentimos, el diablo nos va a llevar. Mi hermano, yo soy claro, yo estoy hablando de lo que Dios me dio. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Engrandecemos tu nombre en esta hora. Oh Señor, siento tu presencia en esta hora, oh Dios. No la amamos. La palabra, los discípulos dijeron que la palabra era dura. ¿Quién puede oírla? ¿Quién podrá escucharla? Le decían los discípulos, porque ellos cavilaban entre sí. Pero qué lindo es el Señor que dice, Cristo le dijo a Pedro, la palabra es vida, es espíritu. La palabra, dice, Cristo le dijo que la carne para nada aprovecha. El cristiano que se mantiene en la carne, mi hermano, lamentablemente no puede agradar a Dios. Dice la palabra en Romanos 8, capítulo 8, que los que viven según la carne, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay que vivir una vida en santidad, en el Espíritu de Dios. Podemos ver hoy día también cómo muchos cristianos se quejan de los mensajes que el Señor trae mediante sus siervos, ya sea el pastor, porque el pastor es un siervo, ya sea el evangelista, ya sea un hermano de la iglesia, ya sea por este medio, ya sea por la televisión, por la radio. El Señor trae la palabra de corrección porque el pueblo anda mal. Podemos ver cristianos hoy día que viven murmurando y cavilando de la palabra de Dios. Podemos ver cristianos que no reciben la palabra. La palabra les es vergonzosa, no la aman, no quieren dejar la concupiscencia, los deseos de la carne. Quieren obedecer más a la carne que al Espíritu Santo de Dios. Es una tristeza que esto siga aconteciendo hoy día en el pueblo de Dios. Podemos ver cristianos que quieren vivir la palabra a media. Mis hermanos, y yo menciono a los cristianos porque son los que deben dar el ejemplo de cristiano en conducta, en testimonio, en la forma en la que usted se dirige en el entorno que le rodea. Ya pueda ser en la universidad, en tu trabajo, con tus vecinos, con tus familiares, en la misma iglesia, donde sea. Personas que si no se identifican como cristianos, nadie los reconoce, porque no aman la palabra de Dios. Andan en carnalidades,
podemos ver que el cristiano que procede de esta manera, su nombre no está escrito en el libro de la vida. Mi hermano, su libro, su nombre no está escrito, no se encuentra inscrito en el libro de la vida, porque usted no anda como Dios demanda que nosotros andemos. Podemos ver, pero en esta noche el Señor te dice que te vuelva a Él, que si estás obrando de esta manera, Él te da una oportunidad de que te arrepientas y vuelva a convertirte, que vuelva a confesarlo como su único Señor y Salvador. Podemos ver cómo la palabra, el Señor le habló a su pueblo desde un principio. En el libro de Deuteronomio capítulo 30 versículo 14 dice: porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. El Señor fue claro desde el principio que muy cerca está de nosotros la palabra, y hoy día nosotros la tenemos cerca porque la tenemos impresa, la tenemos tecnológicamente, de muchas maneras. Y entonces la tenemos cerca, es para que nosotros, la palabra esté de continuo en nuestra boca, en nuestro corazón, y que nosotros la pongamos por obra, que cumplamos cada uno de sus mandamientos, de sus ordenanzas, de sus decretos, de sus preceptos que se encuentran, porque la palabra de Dios es el manual que Dios le dejó al hombre para que sea instruido por ella, para que sea restaurado, para que sea levantado, para que sea salvo mediante el poder de la palabra de Dios. Podemos ver también que dice su palabra en el libro de Lucas capítulo 8 y el versículo 11 dice: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Este capítulo, el 8, desde el 1 en adelante, narra la parábola del sembrador. El Señor decía en esta palabra que habían semillas, unas cayeron en el camino, otras cayeron en pedregales, otras cayeron en aguas y otras cayeron en buena tierra. Cada una tuvo su consecuencia, pero la que cayó en buena tierra dio fruto. Entonces por eso Cristo le decía a los discípulos: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Cuando nosotros permitimos que esta semilla, que es la palabra de Dios, entre y caiga en nuestro corazón y germine y dé fruto, nosotros viviremos conforme a lo que Dios estipuló en su palabra. Viviremos de una manera que Dios se agrada en ella. Viviremos obediente a su palabra. Podemos ver hoy día cómo muchos cristianos se quejan de un sinnúmero de cosas, y todo porque no escudriñan la palabra de Dios, porque no amamos la palabra de Dios. Como le dijo el Señor a Jeremías, le dijo: este pueblo no la ama, no ama mi palabra, este pueblo se avergüenza de mi palabra. Y hoy día nosotros estamos en la misma circunstancia que el Señor le mostró al profeta Jeremías y al profeta Oseas, porque el Señor le dijo a Jeremías que el pueblo no amaba la palabra, y al profeta Oseas el Señor le dijo que la palabra le era vergonzosa. O sea, nosotros no nos encontramos avergonzados, y por eso hoy día nosotros, muchos de los cristianos, no queremos estar sujetos a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, porque esta es la palabra de Dios, esta es la palabra que nos transforma, esta es la palabra que nos redarguye y nos convence de todo pecado. Por el poder del Espíritu Santo de Dios y la palabra, nosotros somos salvos. Podemos ver también hoy día cómo muchos cristianos no están de acuerdo con la palabra, no están de acuerdo con la santidad, porque el Señor dice en su palabra: sé santo porque yo soy santo. Entonces vemos cristianos hoy día que solo creen en la santidad
interna y no en la externa. Y se justifican diciendo que Dios lo que mira es el corazón. Pero porque Dios mira el corazón, es que en esta noche me traigo con este mensaje. Porque el Señor quiere, muy bien, es verdad. El Señor le dijo a los escribas y a los fariseos que limpiaran el vaso por dentro primero y luego lo de afuera. Pero hoy día nosotros, a consecuencia de que no amamos la palabra, de que la palabra no es vergonzosa, nosotros queremos vivir la palabra a media. Solo queremos aparentar una santidad interna y no queremos vivir una santidad externa, porque nos hemos convertido en libertinos, nos hemos convertido al libertinaje, porque hoy día andamos descubriendo la vergüenza de nuestra desnudez. Ante el Señor mandó y dijo muy claro en su palabra que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. Podemos hoy día ver como muchos cristianos que se meten en lugares que no deben de entrar porque no buscan la dirección de Dios, porque no aman la palabra de Dios, invalidando lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 10 versículo 23. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Al cristiano no le conviene meterse en todo tipo de lugar. Ahora hay personas que quieren meterse en discoteca a predicar. Oiga, qué mentira del mismo diablo. Gente que quiere que predicar en la playa. El Señor reprenda al diablo. Eso no es de Dios. Nosotros no debemos estar en estos lugares. Usted quiere predicarle a un alma, espere que esté en su casa y visítelo en su casa y predíquele. Pero no quiera meterse en un colmadón, no quiera meterse en una discoteca a predicar, porque usted terminará descarriándose. Mi alma te alaba, Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Dice la palabra también en 1 Corintios capítulo 6 versículo 12 que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré gobernar de ella. Mi hermano, nosotros no podemos dejarnos gobernar por nuestra concupiscencia, por nuestros deseos, porque la carne y el espíritu se oponen. La carne quiere una cosa y el espíritu quiere otra, pero el espíritu quiere darte vida. El espíritu quiere que tú andes en santidad interna y externa. Podemos ver hoy día que muchos cristianos andan en desacuerdo con la palabra de Dios. Cristianos que viven escuchando y mirando cosas que no edifican. Mis hermanos, ante el Señor dice en su palabra, en Gálatas 5, capítulo 9, que un poco de levadura leuda toda la masa. Y en el libro de Cantar de los Cantares 2:15 dice que las zorras pequeñas echan a perder la viña del Señor. Miren, mis hermanos, cristianos hoy día mirando pornografía, cristianos mirando novelas, cristianos mirando películas donde están matando gente y se deleitan en esto. Mis hermanos, el Señor reprenda al diablo. Tienes que convertirte otra vez si estás practicando esto, porque esto no es agradable a Dios. Dice la palabra que un poco de levadura leuda toda la masa, porque hoy día se ha metido en las iglesias eso no es nada, mis hermanos, porque queremos tapar el pecado, queremos que nos tapen el pecado, y el pecado es pecado y Dios lo aborrece. Nosotros debemos dejar de practicar lo que a Dios no le agrada y vivir una vida consagrada para Él. Vivir, escudriñar su palabra. Su palabra dice en Juan 5, capítulo 39, escudriñar las escrituras, porque en ella parece que ustedes hallan la vida eterna. En ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Debemos escudriñar la palabra para no caer en estas tentaciones, en estas artimañas del diablo. Cristianos hoy día que viven hablando mentiras y dicen que es una mentira piadosa. La mentira es mentira. Dice la palabra que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Cómo es que estamos leyendo hoy día la palabra? ¿Cómo es que estamos viviendo la palabra de Dios? ¿Cómo usted cree que usted hablando mentira? Dice la palabra que el que habla mentira es hijo del diablo, porque él es el padre de toda mentira. La verdad nunca ha estado en él. Y lamentablemente, si usted es un cristiano mentiroso, usted es un hijo del diablo. Lamentablemente, porque vuestro deseo queréis hacer. Cristo se lo dijo a los escribas y los fariseos. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque sus deseos quieren hacer. La verdad nunca ha estado en él. Él es el padre de toda mentira. Entonces,
cristianos que quieren decir mentiras de que es piadosa. Mis hermanos, si seguimos practicando todas estas abominaciones delante de Dios, lamentablemente cuando suene esta trompeta que está a punto de sonar, usted no se irá. Si usted se mantiene viendo novelas, películas pornográficas, películas que a Dios no le agradan, si usted se mantiene hablando mentiras, lamentablemente usted será condenado a una condenación eterna. No vivirá una vida eterna, porque muchos hoy día dicen y se gozan con el coro y la alabanza que dice me voy con él. Sí, mi hermano, pero practicando todas estas cosas, usted no se irá con él, porque la palabra habla muy claro sobre las obras de la carne. En Gálatas capítulo 5 versículo 19 habla de la carne, de quienes no heredarán el reino de los cielos, ni los idólatras, ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los mentirosos, ni los ladrones, ni los homicidas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si usted se mantiene practicando esto, usted no se irá para el cielo. Podemos ver hoy día cómo cristianos se encuentran blasfemando, blasfeman, ante la palabra dice que el único pecado que no le será perdonado al hombre ni en este siglo ni en el venidero es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y hay cristianos que se encuentran blasfemando en la misma presencia del Señor, porque se inventan cosas que no están escritas ni conforme a la palabra de Dios. Yo en estos días, mis hermanos, me dijeron que unos hermanos dijeron o comentaron que hay dos consoladores. Oiga qué blasfemia. Que hay dos consoladores, donde la palabra dice que en el principio el Espíritu de Jehová se movía sobre las aguas. No habló el Señor en plural, el Señor habló en singular. El Espíritu, no dos, ni tres, ni cuatro. La palabra dice que Cristo, cuando se iba, dijo: me voy, pero no os dejaré solo, porque enviaré al Consolador. Nuevamente el Señor vuelve a hablar en singular, no en plural. El Señor habló claro. El Espíritu es un solo, y son Padre, Hijo y Espíritu Santo. No dijo dos Espíritus Santos, tres Espíritus Santos. Entonces, mis hermanos, se encuentran blasfemando de la palabra de Dios. Y es una tristeza. Pero la palabra dice en Osea capítulo 4 versículo 6 que su pueblo perece porque le falta conocimiento. Dice la palabra en el libro de Proverbios que el pueblo sin profecía se desenfrena. Y hay mucho desenfreno hoy día en el pueblo de Dios, porque no escuchan la palabra, porque no escudriñan la palabra, porque no aman la palabra. El Señor le dijo a Josué, después de la muerte de Moisés, que en el libro de la ley meditaría de día y de noche, que la atara a su cuello. Mis hermanos, pero hoy día andamos y cargamos Biblia, pero no la leemos, porque no nos interesa la palabra de Dios, porque no amamos la palabra de Dios, como leímos en los versículos que utilizamos para empezar este mensaje. Dice la palabra que le era dura. Dura es esta palabra, decían los discípulos. ¿Quién puede oír? Entonces Jesús le dijo: esto os ofende, pues si vieres al Hijo del Hombre subir de donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son vida y son espíritu. Por eso el Señor en esta noche me trajo con este mensaje. La palabra es espíritu y vida. La palabra es el manual, la guía que el Señor nos dejó para que nosotros vivamos una vida en santidad a Él. Podemos ver hoy día como muchos cristianos dicen que Dios, o que los mensajes de hoy día no son de amor.
Pero los mensajes de hoy día, mis hermanos, a mí me consta si son de amor. Porque el Señor quiere enderezar lo que está torcido. Porque el Señor quiere que nosotros dejemos toda clase de abominación, toda clase de pecado que delante de su presencia no son agradables. El Señor por eso nos levanta como atalaya para traer este mensaje, para que nosotros realmente cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, y no seamos cristianos mediocres, que no seamos cristianos de la secreta, cristianos falsos, sino que vivamos, como dice su palabra, consagrados para Él, que le adoremos en espíritu y en verdad. Podemos ver que Cristo a los discípulos en el capítulo 8 le dijo que Él era el pan de vida. Cristo es el pan de vida. Y Cristo es el verbo. Dice la palabra que en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y qué es el verbo? La palabra. Dios es palabra. ¿Usted quiere que Dios le hable? Empiece a leer la Biblia. Y usted verá cómo el Señor le hablará, cómo el Señor le guiará a vivir una vida plena y en santidad para Él. Podemos ver hoy día cómo muchos de nosotros, los cristianos, lamentablemente, Dios en ninguna manera aprueba el divorcio ni el recasamiento, mis hermanos. Pero vemos hoy día muchísimos cristianos que se divorcian y vuelven a casarse. ¿Por qué? Porque son desobedientes a la palabra de Dios. Dios por nada del mundo aprobará el divorcio. La palabra dice en Lucas capítulo 16 versículo 19: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Miren, mis hermanos, la única forma que Dios aprueba que usted se vuelva a casar es si una de las dos partes se muere. Por eso que cuando usted se casa, se dice hasta que la muerte lo separe. Dios no aprueba el divorcio. La primera institución que Dios hizo en el huerto del Edén fue la unión del vínculo del matrimonio. Porque dice la palabra que Jehová vio a Dios, al hombre solo, y le creó ayuda idónea. El Señor lo primero que creó después del hombre fue el matrimonio. Y por eso es hasta que la muerte nos separe. Pero hoy día vemos hombres que aborrecen a sus esposas y la dejan. Igual que hay mujeres cristianos, mis hermanos. Porque el que no conoce de Dios, para esto es normal. Pero para nosotros, los que hemos nacido de nuevo en Cristo, y que la palabra lo dice muy claro en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19, como lo leímos, Dios no aprueba el divorcio. Dice muy claro que el que repudia a su esposa y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Entonces Dios no aprueba el divorcio, ni mucho menos el recasamiento. Eso es una mentira del mismo diablo. Mi hermano, si usted, el Señor, le dio una sierva, usted tiene que permanecer con esa sierva hasta que uno de los dos permanezca en esta tierra y no parta primero con el Señor. De la única manera que usted queda libre es si una de las dos personas, ya sea el hombre o la mujer, fallecen. Esa es la única manera que esa unión se desbarata. Pero ¿cómo es posible que hoy tenemos pastores, ministros, evangelistas, ovejas divorciándose? Yo vi una estadística, mis hermanos, que me alarmó bastante, de nuestra amada hermana isla de Puerto Rico, que en el 2013-2014 se casaron. Estoy hablando una estadística bien cristiana, en una página confiable en internet, cristiana. Vi que
porque en Estados Unidos, Puerto Rico es un estado libre asociado americano, los matrimonios que son realizados en las iglesias son registrados civilmente. Al igual que cuando ocurre un divorcio, dice quién te casó, si fue el pastor X o el reverendo X. Entonces yo vi una estadística, mi hermano, alarmante dentro del pueblo de Dios, de 15,000 parejas que se casaron entre 2013 y 2014 en Puerto Rico, cristianas. En el 2015, 10,000 se separaron. Escuche, mi hermano, lo alarmante que es esto. Eso es alarmante. ¿Por qué también sucede eso? Porque muchas veces no esperamos la confirmación de Dios y vemos una sierva en la iglesia y decimos esa es, y la elegimos nosotros, y no esperamos en Dios, y no esperamos, como dice su palabra, en Dios. No importa cuánto tiempo tú tengas de soltería. En mi congregación hay una sierva, la cual yo admiro mucho, que duró 8 años soltera, esperando en el Señor, y el Señor le cumplió y le mandó un siervo. Mi hermano, este testimonio lo he dicho por aquí sin quizás consultárselo a ella, pero lo digo para la gloria y honra del Señor, porque esta mujer esperó en Dios y Dios la recompensó. Dios le mandó un siervo de Dios y la unión, el vínculo perfecto del matrimonio. Nosotros no podemos desesperarnos, nosotros no podemos correr como los del mundo. Nosotros debemos esperar pacientemente en Jehová, como decía el salmista: pacientemente esperé en Jehová, inclinó su oído y escuchó mi clamor. Eso está en el Salmo 40, versículo 1. Mis hermanos, nosotros debemos ser pacientes, nosotros debemos atesorar, amar esta palabra de Dios. Porque si nosotros nos amamos la palabra, si nosotros no la ponemos por obra, si nosotros no las atamos a nuestro cuello, si no meditamos en ella de noche y de día, lamentablemente nos iremos por la borda, fracasaremos, llegará la tentación y pecaremos. Podemos ver hoy día como muchos que se llaman y dicen que son cristianos andan en la concupiscencia de sus carnalidades. Sí, mi hermano, porque hay, dentro del pueblo hay muchos cristianos carnales. Como decía mi pastor que predicó ese tema sobre los cristianos carnales, hay muchos cristianos, mis hermanos, que lamentablemente no están sujetos a esta palabra. Se sujetan a toda clase de cosas menos a la palabra de Dios, y eso es triste. Podemos ver hoy día cumplirse esta palabra que habló el apóstol Judas en el libro de Judas capítulo 1 versículo 19, que dice que estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Hoy día hay muchos, cristianos sensuales, conforme a las tradiciones de este mundo, conforme a las modas de este mundo, donde el Señor estipuló en su palabra que el hombre y la mujer deben vestir decorosamente. Y hoy día podemos ver cristianos sensuales descubriendo la vergüenza de su desnudez, y todo porque no se sujetan a la palabra, todo porque no aman la palabra, porque dice, como le dijo el Señor al profeta Oseas, la palabra le es vergonzosa. No nos sometemos a ningún tipo de autoridad y andamos como anda lo del mundo. Hoy día hay cristianos que no se distinguen de lo del mundo. Dice la palabra en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Todo aquel que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Y podemos ver hoy día cristianos que están aferrados a lo del mundo, a las modas de este mundo. Mi hermano, ¿cómo es posible que una cristiana vaya a una playa y se bañe en bikini? Mire, mi hermano, no tiene el Espíritu de Dios. Una cristiana que haga esto no tiene el Espíritu de Dios, como dijo el apóstol Judas, que son sensuales,
que no tienen el Espíritu de Dios. ¿Cómo es posible que haya cristianos que vayan a playa, a piscinas, a ríos y se estén bañando sin franela, que se estén bañando sin camisa, siendo de tropiezo tanto el hombre como la mujer? Porque una mujer que se baña en bikini está siendo de tropiezo. Una cristiana que se baña en bikini o en traje de baño, mostrando la vergüenza de su desnudez, no ama la palabra. El Espíritu de Dios no está en ella, ni en el varón tampoco, porque son de tropiezo. Mis hermanos, el Señor reprenda al diablo. Si tú en esta noche estás haciendo esta práctica, es momento de que tú dejes esa práctica y que tú cubras la vergüenza de tu desnudez. Porque la palabra dice: sé santo, porque yo soy santo. La palabra dice en el libro de 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, alma, espíritu y cuerpo sean guardados hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra es clara. Dice también, oye, escuche, hermano, vuestro cuerpo sea guardado. Pero hoy día, cristianos que son sensuales, tú lo ves, mis hermanos, que son de tropiezo. Y la palabra dijo muy claro, Cristo dijo claro, que hay de aquel por el que viene el tropiezo. Mejor es que se ate una bola de molino y se tire al fondo del mar. Pero no amamos la palabra, no escudriñamos la palabra, y por eso andamos haciendo toda clase de abominaciones delante de Dios. Dios no quiere que su pueblo ande desordenadamente. Dios no quiere que su pueblo viva una liviandad, como que no está escrito en la palabra, en su manual que Él nos dejó, que vivamos en santidad. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y si tú te mantienes practicando todo esto que hemos hablado en esta noche, tú no verás al Señor. Lo verá, porque su palabra dice que todo ojo le verá, pero lo verá porque tú tendrás que compadecer, al igual que yo, delante del tribunal de Cristo. Pero su palabra dice que Él vendrá a juzgar, y a las ovejas las pondrá a su derecha y las cabras a su izquierda. Mis hermanos, logra, porque tú y yo seamos parados a la derecha, donde están las ovejas del Cordero. Porque dice su palabra que Él es el buen pastor y que las ovejas escuchan su voz. Pero si tú te mantienes desobedeciendo la palabra de Dios, tú no estás escuchando al buen pastor. Eso es un tema que el Señor nos ha dado también, bajo el tema: o eres cabra o eres oveja. Alaba la gloria de Dios, mi alma te alaba, Señor. Mis hermanos, yo no espero que a ustedes se les vaya el gozo, sino que ustedes reflexionen en esta palabra. Porque a veces sentimos que la palabra es fuerte y que la palabra es dura. Pero dice su palabra en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 29: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Mis hermanos, el Señor me trae en esta noche con esta palabra. Esta palabra no es para golpearte. Esta palabra es para que nosotros meditemos, para que nosotros en esta noche cambiemos nuestras actitudes, para que nosotros cambiemos nuestra manera de conducirnos como cristianos. Dios quiere y demanda de nosotros santidad. Dios no quiere que el hombre se pierda, como dice su palabra en el libro de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que el hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos, pero de corazón, genuino, para que Él pueda restaurarnos, para que Él pueda salvarnos, para que Él pueda darnos vida y vida en abundancia.
Por eso el Señor en esta noche me trae con este mensaje bajo el tema: la palabra es espíritu y es vida. La palabra de Dios es vida. Y si tú te mantienes, como dijo Cristo en el versículo 63, el espíritu es el que da vida. El hombre, el espíritu es quien da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios está viva. La palabra de Dios es la que nos redarguye, la que nos confronta cuando estamos mal. Porque el Señor vino a enderezar lo que estaba torcido. El Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero si nosotros nos mantenemos desobediendo su palabra, no amando su palabra, creyendo que su palabra es vergonzosa, lamentablemente Cristo no podrá hacer nada por ti ni por mí. El Señor quiere que de todo corazón nos volvamos a Él, que nosotros caminemos en pos de Él. Si en esta noche tú no estás caminando con Cristo, esta es la noche que el Señor hizo y te permitió mirar este mensaje para que tú empieces a caminar con el Señor, para que tú puedas recibir las bendiciones que Él tiene preparadas para ti si tú decides caminar en pos de Él. Hermano, amigo que me escucha, que me está mirando, si tú en esta noche tienes alguna petición, tú la puedes poner ahí en el chat y estaremos orando por cada una de ellas. Si quieres aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, lo puedes escribir y estaremos haciendo una oración de fe al nombre de Cristo. Porque solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Solo Cristo puede romper las cadenas que te atan. Solo Cristo puede cambiar tu lamento en baile. Solo Cristo puede darte vida y vida en abundancia. Solo Cristo puede llenar tu corazón de amor. Solo Cristo puede llenar tu corazón de misericordia. Solo Cristo puede, si tú estás caído, levantarte. Solo Cristo puede pudrir los yugos. Solo Cristo puede cargar las cargas que te puedan estar oprimiendo. Pero tienes que aceptarlo. Tienes que entregar tu corazón y tu vida a Él y empezar a caminar una vida nueva en Cristo. No importa cuál sea tu petición, no importa cuál sea tu prueba, no importa cuál sea tu circunstancia, Cristo puede cambiar y darle un giro a tu vida. Solo tienes que decidirte por escucharlo, por escuchar su voz. Si no tienes peticiones, si no tienes el deseo de aceptar a Cristo o confesar a Cristo, vamos a estar orando de toda manera. Y si quieres aceptar a Cristo, aunque aquí en este chat no lo sepan, tú puedes repetir esta oración que vamos a hacer en esta hora para que el Señor te perdone, para que el Señor inscriba tu nombre en el libro de la vida. Padre, te damos gracias. Padre, en esta noche vengo delante de ti, pidiéndote, Padre, que perdone mis pecados, pidiéndote, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que me ayude a caminar en pos de ti, que cargues mi carga, que me ayude, Señor, que inscriba mi nombre en el libro de la vida y no sea borrado jamás. Que seas tú, Señor, libertándome de toda carga, de toda opresión, Señor. Que seas tú ayudándome, Señor, a obedecer tu palabra, a atarlas a mi cuello y meditar en ella de día y de noche. Padre, quiero caminar en pos de ti. Ayúdame, Señor. Yo reconozco que separado de ti nada puedo hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste ahí esta oración, has sido perdonado por el Cristo que perdona, por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, en esta noche te doy las gracias porque me ha permitido predicar tu poderosa palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Gracias porque tu palabra es vida, porque tu palabra es verdad, Señor, porque tu palabra es medicina a nuestro hueso y refrigerio a nuestro espíritu, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos permites amar tu palabra, Señor. Escríbela en las tablas de nuestros corazones, Padre, y que no sean borradas jamás de ahí, Padre. Que cuando estemos en los momentos difíciles sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo tu palabra a nuestra memoria, Señor, y que nos cubra y nos libre del día malo. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, yo te pido por una pastora que pidió el hermano Miguelito, Señor, de allá de la ciudad de Barahona, Señor, que seas tú, Señor, con ella, Padre. Yo no conozco cuál es su situación, Padre, solamente que el hermano Miguelito, Padre, pidió por ella. Tú conoces sus circunstancias, Señor. Bendice su vida, su hogar, su ministerio, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Yo también te pido por un hermano, del hermano Miguel, Señor, que está en el hospital, Señor, para que seas tú, Señor, pasando tus manos sanadoras, porque por tus llagas fuimos nosotros curados, Señor. Derrama el bálsamo de Galaad, Padre, sobre la vida de aquel joven, Señor. Restáuralo, levántalo, Padre, y que él pueda testificar de tu grandeza, de tu poder, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te pido todas estas cosas, creyendo, Padre, que tú las estás haciendo, Padre, en esta hora. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro y al que esperamos. Damos gracias al Señor una vez más porque nos permite predicar y traer su poderosa palabra, porque Él es el único merecedor de toda gloria y de toda honra. Este es tu hermano Octavio Cruz, siervo del Señor. Recuerden, mis hermanos, que estamos trayendo y obedeciendo a la voz de Dios, predicando esta su palabra todos los martes y jueves por este medio. A las 9 de la noche estamos trayendo estos mensajes según nos dirige el Espíritu Santo de Dios, porque a nosotros nos dirige el Espíritu Santo de Dios. Esto no lo hacemos, como dije al principio, buscando ninguna fama, ni ninguna pauta, ni buscamos ningún tipo de reconocimiento, porque aquí el único que tiene que recibir todo reconocimiento es el Cristo de la gloria. Aquí el único que es merecedor de toda gloria es Jesús, porque es necesario que yo mengue, pero que Él crezca. Esto lo hacemos porque es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde. Que la gracia, misericordia y paz de nuestro Dios y su Hijo amado Jesucristo reinen y moren en vuestros corazones y en el de sus familias, y todos los días de su vida. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo pedimos todas estas cosas, creyendo que Él volverá a buscar a un pueblo en santidad. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.